la sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos los diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y Constitución. Me va a tocar el honor de presidir un rato mientras se incorpora la presidenta permanente de esta comisión, que es la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. El acta de la sesión octava ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión novena ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico del señor Alberto Prej de Chile Transparente, mediante el cual remite para conocimiento de estas Comisiones Unidas y en el marco de la discusión del proyecto de ley en tabla, un documento elaborado por la organización Transparency International. Y en segundo lugar tenemos un pareo por esta sesión entre las diputadas Paulina Núñez y Andrea Parra. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. ¿Nos puede enviar el documento de Alberto Prej a los correos de los miembros de la comisión? Diputada Marcela Hernando tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. A propósito del mismo documento de transparencia, ¿cuál es el motivo? ¿Era una consulta de esta comisión o es un...? No, es como una recomendación a propósito del proyecto de ley. Para el trabajo de la comisión. Sí, yo también lo requiero. Gracias. Sí, se le va a enviar a todos los miembros de las Comisiones Unidas. Muchas gracias, diputada Hernando. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Se envió ya el documento. Perfecto, fantástico. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular de los proyectos de ley refundidos que dan origen a la moción en mensaje que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa. Boletín número 13.565-7. Y de origen en moción que modifica la ley 18.834 sobre estatuto administrativo para promover la denuncia por parte de los funcionarios públicos de los delitos y otros hechos irregulares los que tengan conocimiento, boletín número 13.115. Se han confirmado la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, que ya lo vemos en pantalla. Le damos la bienvenida, acompañado por la jefa de la división jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y los abogados de dicha división, señora Rocío González, además de los señores Ignacio Gaete y Felipe Rayo. Señor secretario, le ofrezco la palabra para que podamos continuar con la discusión y votación del proyecto. Gracias, presidente. En la sesión anterior quedaron pendiente en la página 24, sin perjuicio de que para atrás, específicamente los artículos 11 y 12, y también algunas normas del artículo 8, indicaciones recaídas en el artículo 8, quedaron pendientes a solicitud del Ministerio de Justicia a la espera de una indicación que recoja todos esos temas que se debatieron la semana pasada. Sí, efectivamente, bueno, el ministro, le damos la bienvenida, nos ha señalado que esas indicaciones están en proceso de elaboración por parte del Ministerio con la obtención de las firmas respectivas para cumplir todas las formalidades. Así que les sugiero que sigamos con esa propuesta de indicación pendiente que nos va a traer el Ejecutivo y avancemos sobre la base del comparado. Ya, muy bien. Quedaron presentes en el nuevo artículo 13, que corresponde a la indicación número 32, que trata el resumen de la delación compensada. Sobre ese tema ya se aprobó la sesión pasada la indicación de los diputados Luc y Alessandri relativa a la cooperación eficaz, que va en el artículo 4. Y este tema se discutió en la sesión pasada, pero no se votó esta indicación 32. Muy bien. Le damos la bienvenida a los diputados Andrés Lonton y Gonzalo Fonsalía que se incorporan a la comisión. Muy bien.
Si le parece, entonces, dé lectura, por favor, a la disposición, señor secretario. Sí, cómo no. Artículo 13 nuevo, página 24. El funcionario público que sea coautor, cómplice o encubridor de alguna conducta susceptible a ser sancionada penalmente podrá obtener una reducción de la sanción descrita en esta ley cuando aporta al tribunal competente antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los demás responsables. Para acceder al beneficio de la delación descrita en el inciso anterior, el funcionario deberá cumplir con las siguientes condiciones: A, haber cesado en la conducta sancionada; B, ser el primero en proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que representen un aporte efectivo y sean elementos de prueba suficientes para fundar un requerimiento ante el tribunal. C, abstenerse de divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que el Ministerio Público haya formulado cargos u ordene archivar los antecedentes de la solicitud. D, no haber sido beneficiado anteriormente por este mecanismo de reducción de la sanción descrita. Aplicará solo el beneficio de reducción de la sanción a quien, sin ser el primero en denunciar, aporte antecedentes adicionales, precisos, veraces y comprobables que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los denunciados en el proceso. La reducción de la sanción se determinará por el juez conforme al mérito de la causa. Los beneficios por la delación regulada en el presente artículo no serán aplicables a quienes hayan sido organizadores, planificadores, inductores o hubieren coaccionado a los demás a participar en ella. Se tendrán presentes los rangos y la existencia de jerarquías funcionarias para determinar la situación descrita en este inciso. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a esta indicación número 32, cuya principal autora es la diputada Hernando. No sé si hay alguna solicitud de intervención en relación a este don Leonardo Soto, usted, presidente, y doña Joana Pérez. La diputada Joana Pérez. Muy bien. Sí, le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Si lo pueden poner en pantalla al ministro. Pues está la pantalla reducida. No vemos al ministro. Ahí está. Ministro, le ofrezco la palabra. Ahí está en pantalla. Ahora sí, gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted, a quienes integran estas comisiones unidas de Gobierno y Constitución y a quienes también nos acompañan, no solamente desde nuestro ministerio, sino que de otras instituciones. Como informaba el secretario de estas comisiones unidas, esta indicación ya se discutió en la sesión pasada. Se trata de una norma que procura establecer la cooperación eficaz. Tal cual lo señalamos en su minuto, hay en el ámbito penal, que es a la que se refiere esta indicación, fundamentalmente, porque habla de coautores, cómplices o encubridores, en el propio Código Procesal Penal hoy día normas sobre la materia, perdón, en el Código Penal, el artículo 11, número 9 del Código Penal, que establece cómo se puede establecer esta materia, y luego, más específicamente, el 264 señala que será circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, ¿no?, la cooperación eficaz, entendiendo por tal el suministro de datos e información específica. Es decir, en el ámbito penal, esta forma de cooperar para lograr información que resulte útil para el esclarecimiento de estos antecedentes en el ámbito penal está ya regulada en las normas del Código pertinente. Y para las actuaciones en el ámbito administrativo se aprobó, y nosotros estuvimos de acuerdo, una indicación, la indicación número 17, que incorporaba precisamente la cooperación eficaz como un atenuante en los procedimientos que se siguen en sede administrativa. Por eso, si eso es así, nosotros no consideramos necesaria
la norma que aquí se ha planteado. Es la opinión del Ejecutivo, que la digo en 2 palabras porque fue largamente debatida en la sesión anterior. Gracias, presidente. Sí, lo recuerdo bien. Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a la principal autora de esta indicación, la diputada Marcela Hernández. Presidente, yo diría que este es por lo menos el corazón de la moción parlamentaria que se fusionó con el proyecto del Ejecutivo y que tiene que ver con el incentivar de alguna manera la delación. Y vendría a ser como una especie de delación compensada si vale la figura que existe en el sector privado. En ese contexto, y lo conversábamos el otro día, no existen hoy día incentivos realmente, y lo que dice la experiencia internacional y la Fiscalía Nacional Económica, esta es la única que ha demostrado ser efectiva realmente, tanto en Chile como en el extranjero, respecto de el levantar denuncias que de lo contrario no se habrían producido. Menos incentivo existe en el sector público y por lo tanto a mí me parece que es importante, si no el contemplar alguna alternativa que de verdad signifique un estímulo a que las personas se autoacusen o que acusen a la jefatura o de algún delito. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputada Hernando. Se ofrece la palabra en relación a esta indicación. Bueno, yo creo que la discusión está hecha, la hicimos también en la sesión anterior. Si les parece, podemos votarla. Bien. Si no hay otra propuesta, la ponemos en votación, señor secretario. Sí, cómo no. Si le parece. En votación de indicación número 32, entonces, que incorpora el artículo 13 nuevo en el proyecto. Don Jorge Alessandri. Don Bernardo Berger. En contra. Sí. Don Gabriel Boric. Diputada Daniela Sicardini. Don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. Diputada Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. Contra. ¿Tú lo firmaste? Don Hugo Gutiérrez. Doña Marcela Hernando. Don Marco y la Vaca. Apruebo. La abuela aprueba. Don Andrés Voy a rechazar. ¿En serio? Sí. Juan Carlos, disculpa, parece que el diputado Gutiérrez no Ya. votó. Ya, sí, de don Hugo Gutiérrez. Su voto, por favor. Que lo nombré. A favor, secretario. A favor. Gracias, Elizabeth. Gracias. Lo que pasa es que la diputada Giles tenía el micrófono apagado, entonces tómele la votación de nuevo, por favor. Doña Pamela Giles. La abuela aprueba con la abuela. Ahora sí. Ya. Don Andrés Longton, encóntreme. Diputada Karin Luc. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Me salto Paulina Núñez y Andrea Parra, que están parejas. Doña Catalina Pérez. Yo voy a aprobar, sin embargo, me parece que es una norma que sigue teniendo algunas complejidades. Me parece que es una norma que sigue teniendo algunas complejidades, o sea, está estructurada sobre una base procesal penal que no se hace cargo de la lógica aritmética que tiene el proceso penal a diferencia de este tipo de procedimientos. Por tanto, agradezco que no me corten ahí el micrófono. Creo que ojalá pudiésemos avanzar en algún otro tipo de regulación, pero a no tener nada, prefiero que efectivamente algo exista, así que por lo mismo apruebo. Diputada Joana Pérez. Don René Zafirio.
Don Raúl Saldívar. Apruebo, señor secretario. Gracias. Don Leonardo Soto. Apruebo, señor secretario. Oti. En contra, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Apruebo, señor secretario. Por mientras yo voto apruebo con mucho gusto. ¿Un repaso, una votación? Sí, pregunte, ¿hay algún señor diputado o señora diputada que no haya emitido su voto? Yo apruebo. Joana Pérez. ¿Quién? Joana Pérez. Perfecto. Presidente, para que tengan en consideración de que hay algunos votos que no se escucharon acá por la plataforma Zoom. Estaba el micrófono apagado. Entonces, para que enciendan el micrófono y ahí señalen el voto para las próximas votaciones. Le pedimos encarecidamente a la diputada Pamela Giles que repitiera su votación. No, pero hay algunos otros para que tengan, parece que se estaban apagando los micrófonos, pues, para que tengan ahí cuidado. Muy bien. Don Luciano Cruzcoquis logró conectarse, ¿o no? Parece que no. Sí, señor. Así es, señor. Su voto, entonces. Contra. Ya. Resultado de la votación. 10 a favor, 5 en contra. Muy bien. Continuemos, señor secretario. Indicación 33, página 25. Para incorporar un nuevo título quinto en el proyecto que dice así. Título quinto. De las medidas de protección en procedimientos penales. Artículo 14. Medidas de protección en el proceso penal. El que formule una denuncia en conformidad a esta ley podrá solicitar en la Fiscalía, en conjunto con su denuncia, o incluso antes de realizarla, es decir, o durante cualquier etapa del proceso penal, la adopción de una o más de las siguientes medidas de protección. A. Reserva de identidad, oficio o profesión, domicilio y cualquier dato personal que impida la identificación del denunciante en todas las diligencias que se practiquen durante el proceso penal, pudiendo utilizarse una clave u otro mecanismo de verificación. B. Secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos respecto de uno o más intervinientes. C. Traslado de las diligencias a las que deba asistir el denunciante en un lugar distinto de aquel donde funcione la Fiscalía y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo. D. Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física del testigo en las actuaciones procesales, videoconferencias, teleconferencias u otros medios tecnológicos similares. E. Posibilidad de recibir declaraciones de forma anticipada y a través de otros medios idóneos, distorsionadores de voz, rostros cubiertos, entre otros, para impedir la identificación física del denunciante. F. Prohibición de ser fotografiados o se capte su imagen a través de cualquier otro medio. G. Asistencia psicológica. H. Asistencia económica para su subsistencia en caso que quede desamparado con motivo de su denuncia. Y. Cambio de domicilio. Excepcionalmente, esta medida tendrá una aplicación extraterritorial. J. En el caso de denunciantes que se encuentren privados de libertad, medidas especiales de protección, tales como su separación del resto de la población carcelaria o su reclusión en áreas o cárceles especiales, entre otros. K. Cambio de identidad. L. Las demás que sean pertinentes. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, en primer lugar, al Ejecutivo, Ministro. Gracias, presidente. La verdad es que esta propuesta que se realiza, que es la creación de un nuevo título, tiene y presenta algunos inconvenientes generales a los que quiero referirme. Luego le voy a pedir que ofrezca la palabra a Mónica Naranjo. Respecto de los inconvenientes generales, desde luego no nos olvidemos, en un estatuto
de protección del denunciante en esta parte en el ámbito administrativo. Cuando en el proyecto de ley que hemos presentado queremos hacer modificaciones en el ámbito procesal penal, eso está en el artículo 15 de este proyecto, que hace modificaciones referidas al Código Procesal Penal o al Código Penal según su caso más adelante. En consecuencia, estas normas, de aprobarse, deberían, más que estar dentro de este estatuto, deberían estar incorporadas en los respectivos códigos, porque son normas propias del proceso penal y, en consecuencia, deberían ser referidas a ese texto legislativo. En segundo lugar, nosotros advertimos que aquí hay situaciones que por buscar, y entendemos el espíritu con que hace, se le solicita a la Fiscalía y por lo tanto se le dan atribuciones a la Fiscalía para que establezca una serie de medidas de protección que implican, por ejemplo, asistencia psicológica o asistencia económica, cambio de domicilio, situaciones que pueden requerir, para poder ejecutarla, de recursos adicionales, ¿no? Ya específicamente se le hace una ayuda de asistencia económica. ¿Cómo hace el Ministerio Público para cumplir con esta obligación que se le solicita? Y que pueda el Ministerio Público decir, sí, la encuentro justificada. Le estamos dando una atribución con recursos económicos que el Ministerio Público no tiene. Y por lo tanto, estamos introduciendo gasto público sin sustento de un informe financiero adecuado. Y enseguida, nosotros en el área correspondiente, en el Código de Procesal Penal, hay indicaciones que permiten proteger a las personas en ese ámbito y por lo tanto no solamente no lo consideramos necesario, sino que genera una complicación porque aquí se está haciendo una confusión entre los procesos administrativos y los procesos penales que creo que no contribuye y no hace las diferenciaciones adecuadas que corresponde para poder avanzar en esta materia. Sobre este punto y algunos otros alcances que quiero pedirle, puedo ofrecer la palabra a Mónica Naranjo. Sí, por supuesto, con mucho gusto puede intervenir la señora Mónica Naranjo. Muchas gracias, presidente. Tal como planteaba el ministro, efectivamente el proyecto de ley ya contempla medidas de protección en el fondo del ámbito penal, pero están contempladas específicamente como modificaciones al Código Procesal Penal. En ese sentido, el artículo número 15, precisamente lo que hace en el fondo es regular y introducir modificaciones al artículo 174 del Código Procesal Penal y al artículo 178. Y si uno en el fondo mira las indicaciones a las que hago, o sea, las modificaciones a las que hago referencia, la del artículo 174 es la principal en el fondo protección que se hace en el ámbito penal, que es reconocer obviamente la reserva en cuanto en el fondo a la identidad del denunciante. Y por otro lado, la del artículo 178 es una protección en un ámbito mucho más amplio, en el sentido en fondo que se le da la posibilidad al Ministerio Público para disponer medidas de protección en favor del denunciante, cuando la entidad o la naturaleza de los hechos o la calidad de la persona denunciada indicara que existe un riesgo plausible de ser él o su familia víctima de hostigamientos, amenazas u otros atentados con motivo de la denuncia. Es decir, en fondo, a diferencia de la indicación que se presenta, que es va regulando situaciones taxativas particulares, acá en el fondo sea un ámbito mucho más amplio el Ministerio Público para que determine cuáles son estas medidas de protección caso a caso. Por otro lado, en este caso, en el fondo, la indicación que se presenta es una indicación que busca la protección para los denunciantes y se generaría, en fondo, un desequilibrio en relación con la protección que hoy día el propio Código Procesal Penal le reconoce a la víctima, que también, en el fondo, es una protección amplia que está contemplada en el artículo 109, de forma tal que se generaría un desequilibrio en que podríamos tener una mayor protección para el denunciante, más que incluso para la propia víctima. Y en ese sentido, entendemos, en el fondo, que el proyecto tal como está, en el fondo, con las indicaciones al Código Procesal Penal, entrega una protección más amplia, en el fondo, y que genera un mayor resguardo tanto para denunciante como para víctimas y familiares. Muy bien, muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente.
Presidente, mire, esta indicación recoge parte de lo que fue el debate de este proyecto de ley, particularmente la exposición que hizo el Ministerio Público en la persona de doña Marta Herrera, y que nos mostró un trabajo que tenía que ver con un anteproyecto de protección al denunciante en materia administrativa y penales que elaboró la Fiscalía Nacional en concurso con distintas instituciones, incluso de carácter internacional. Hubo participación en esta elaboración de un anteproyecto, hubo participación de expertos en esta materia de nivel europeo, también sudamericano. Y hablaba de algo que es muy simple, que el denunciante de corrupción que hace una denuncia en el ámbito administrativo, a la Contraloría, a través de este canal de denuncia, también probablemente hace una denuncia a la Fiscalía porque los hechos pueden ser constitutivos de delito. Y la protección que necesita el denunciante es igual si hace la denuncia en términos administrativos que penales. Y por eso, en el ámbito penal, lo que busca esta norma es que permitirle al denunciante de corrupción que pueda solicitar una o más de las siguientes medidas de protección en beneficio de él y su familia. Estamos hablando de protegerlo frente a las represalias, a las sanciones o a la persecución que pudiera ser objeto desde el ámbito público, incluso privado. Y si bien pudiera ser cierto lo que señala el ministro, en términos de que algunas de estas facultades tienen que ver con el Ministerio Público, no es menos cierto que hoy día todas estas facultades existen en el Código Procesal Penal, tienen financiamiento y tienen una institucionalidad detrás, pero se aplica solo a la protección de los testigos. Solo la protección de los testigos. Y lo que busca esta indicación es, tratándose de este tipo de denuncia, y en aras de la protección del denunciante de corrupción, se le permita también acogerse o solicitar una o varias medidas que hoy día existen de protección para los testigos. Nos parece que es tanto o más relevante proteger al denunciante de corrupción que a los mismos testigos. Y por eso es la explicación de esta norma, presidente. Muchas gracias, diputado Eduardo Soto. Le ofrezco la palabra al diputado Pedro Velázquez Seguel. Gracias, presidente. Presidente, yo voté hace un momento atrás favorablemente a la indicación de nuestra colega Hernando. Entonces, y yo creo que es importante y fundamental que el sistema público en Chile tengan aquellas personas que se ven forzadas a cometer errores o forzadas también a sentirse presionadas, humilladas por una autoridad superior. Y en ese camino hay que ir trabajando. Lo que a mí me preocupa es que en la administración pública es un campo minado para personajes públicos. Y yo he visto de cerca, también en juicio, en situaciones muy cercanas, cómo de repente hay personas que se prestan para acusar a alguna autoridad pública, ya sea administrativa, política, en situaciones que muchas veces caen, finalmente la Fiscalía los desecha. Y ahí es donde me preocupa de que pienso que es necesario, pero tomar medidas tan fuertes como esta, yo, por ejemplo, asistencia económica para su subsistencia en caso que quede desamparado por motivo de su denuncia, ahí yo veo que también puede ser también un motivo, disculpe lo que voy a decir, de venganza, revancha, etcétera. Y por eso creo que en este caso, a lo mejor escuché antes al presidente de esta comisión, decía a lo mejor hay que redactar o mejorar lo que quise entender yo. Y en ese ámbito sería importante darle una vuelta más a esto y tomar todas las medidas para que estas acciones no sean un abuso en el futuro o un mal uso, que es distinto a aquellas personas que efectivamente a lo mejor hay que tomar como referencia también lo que ha hecho la Fiscalía Económica en relación a todas estas colusiones y cómo ha sido el proceso. También sería interesante llevarlo a cabo, presidente. Muchas gracias, diputado Pedro Velázquez. Se ofrece la palabra. Diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Yo me quisiera referir a este desbalance que habría entre mayores medidas de protección para este denunciante que para las víctimas. En este caso estamos hablando de un delito específico que se comete en contra de la propiedad del Estado.
son delitos en el marco de una función pública y por lo tanto a mí me parece que no serían comparables. Y por lo demás, yo creo que el punto es que dentro del actual código lo que está débil es la protección a las víctimas, que esa debería reforzarse, pero no por eso vamos a dejar de sugerir algunas indicaciones en relación a este denunciante. Muchas gracias, diputada Hernando. Le ofrezco la palabra al diputado Gonzalo Fuenzalía. A mí dos cosas que me preocupan. Una es cuando se habla de incluso antes de realizar la denuncia. Porque yo en el sistema, al menos donde interviene la Fiscalía, siempre es dentro de un proceso, donde en este caso las víctimas, o voy a ser en este caso el denunciante, pide una medida de protección. Pero cuando habla de, al momento de realizar la denuncia, dice solicitar a la Fiscalía, en conjunto con la denuncia, o durante cualquier etapa del proceso, y dice, o incluso antes de realizarla, o sea, antes de realizar la denuncia. Eso yo no lo he visto nunca, porque en el fondo no hay una denuncia y hay una medida de protección, entonces no me calza. Y lo segundo es, siguiendo un poco la línea del ministro, es que le estamos dando funciones al Ministerio Público que no realiza habitualmente y que no debe contar con los recursos para hacerlo tampoco. Algunas sí, porque están en la misma lógica de lo que hace con las víctimas dentro del proceso, pero otras no. Y eso puede ser una norma que de alguna manera que tiene un vicio de constitucionalidad, porque en el fondo va a requerir recursos para el Ministerio Público para poder realizar y cumplir la ley, si no, finalmente estamos aprobando una ley que no va a ser aplicable en su totalidad. La norma me refiero. Gracias, diputado Fonsalía. No sé si hay más opiniones. Diputado Andrés Lotto. Gracias, presidente. Sí, bueno, en la misma línea. A mí me llama la atención no solamente el tema antes de realizarla, sino también algunos numerales, por ejemplo, asistencia psicológica. A mí me parece bien, pero eso implica recursos, por lo tanto, tiene que ser debidamente patrocinada. Después sale asistencia económica, ya lo decía el ministro, para su subsistencia. Sería muy bueno también, pero también requiere una inyección económica importante. Y después habla del cambio de domicilio, por acá dice el cambio de domicilio. Yo no sé cómo lo van a realizar. La operatividad de esta norma me complica, es decir, cómo la vamos a ejecutar y la ubicación de la misma, porque estamos hablando de sede administrativa. Por lo tanto, esta ubicación de la norma tendría que ir en relación con el Código Procesal Penal. Y obviamente en un título especial del Código Procesal Penal que se complemente con el tema de las víctimas, como recién conversamos acá. Me parece que obviamente no es un tratamiento adecuado ni tampoco el lugar adecuado para poder tratarla, presidente. Tiene varias falencias, yo por esos motivos, bueno, voy a votar en contra, pero me parece que es un tema interesante que hay que desarrollar, pero me parece que el lugar y las condiciones en que está planteado me parece que no es la adecuada. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. Yo simplemente quería dar una opinión, hacer una sugerencia y al mismo tiempo dar a conocer una resolución que obviamente puede ser objetada por los miembros de la comisión. A ver, yo creo que está bien pensada esta indicación. Yo soy uno de los suscriptores porque hay una definición taxativa de cuáles son las medidas de protección específicas. Los órganos del Estado se rigen por el principio de legalidad y tiene que estar expresamente señalada. Yo no sé qué les parece, pero agregaría dentro de las medidas una prohibición al cambio de naturaleza en las funciones que desarrolla el funcionario o la funcionaria que hace la denuncia, así como también del lugar de trabajo donde se desempeña. ¿Cuántas veces hemos visto en los servicios públicos? Y pasó también, yo he sabido numerosos casos, ustedes también, al diputado Leonardo Soto le consta que estuvo muy activo en la fiscalización del caso de fraude en el ejército, que muchas veces, sobre todo en órganos altamente jerarquizados, quien denuncia sufre una represalia, es cambiado de sus funciones, se le manda a otra destinación,
que puede producir un menoscabo. Es como el equivalente al jus variandi del artículo 12 del Código del Trabajo, que hay una provisión de cambiar la naturaleza de las funciones de los trabajadores. No sé qué les parece, lo pongo como elemento arriba de la mesa, y estábamos analizando con el secretario que efectivamente la letra H de esta indicación vamos a tener que declararla inadmisible, porque efectivamente, aun cuando es una facultad que se le da al juez el poder decretar la asistencia económica para su subsistencia en caso que quede desamparado con motivo de su denuncia, que es algo que todos compartimos en el fondo, si el Ejecutivo no patrocina esta indicación, claramente inadmisible, porque solamente puede implicar recursos públicos como medida de protección. Yo sé que en el caso de víctimas y testigos hay un programa del Ministerio del Interior con recursos, pero en este caso tendría que crearse una glosa especial en la ley de presupuesto. Eso sería de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, así que la letra H la vamos a declarar inadmisible y podemos votar todos los demás, si les parece. Muy bien, señor secretario. Bien, votación entonces del nuevo artículo 14, con excepción naturalmente de la letra H, que ya fue declarada inadmisible. Don Jorge Alessandri. Al final, por favor. Bueno. Don Bernardo Berger. En contra. Don Gabriel Boric. Diputada Daniela Sicardini. Diputado Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. En contra, señor secretario. Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. En contra. Don Hugo Gutiérrez. Don Hugo Gutiérrez, que estaba hasta hace poco. No. Don diputada Marcela Hernando. A favor. Don Marco Ilavaca. A favor. Diputada Pamela Giles. La abuela aprueba. Don Andrés López. En contra. Don Karin Luc. En contra. Don Andrés Molina. Diputado Andrés Molina. Don Celso Morales. Doña Catalina Pérez. Doña Joana Pérez. Diputada Joana Pérez. Sí. No, es que iba a tomar un avión. ¿No? Don René Zafirio. Don Raúl Saldívar. Apruebo. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo creo que no haríamos bien nuestro trabajo si no incluyéramos la protección integral del denunciante de corrupción en materia penal. Y lo que estamos haciendo es acoger una propuesta que hizo el propio Ministerio Público en las sesiones previas a esta votación. Y yo creo que nosotros profundizamos y robustecemos la protección al denunciante de corrupción con esta norma. Así que yo apruebo. Diputado Trisotti. En contra, señor secretario, gracias. Pedro Blanco. Abstención. Presidente. Apruebo, señor secretario. Gracias. Resultado de la votación. Señor secretario. Sí, perdón. Diputado Alessandri. Apareció. Alessandri, en contra, por favor. Oye, quedó al final, se me olvidó. Disculpe. ¿Tu voto, por favor? En contra. Gracias. Gracias. Juan Carlos. ¿Sí?
Apareció la diputada ya. Diputada. Yo a favor. Ya. Ya, ahora sí. Ocho a favor. 7 en contra, una abstención. No hay quórum, presidente, para aprobación. O sea, se rechaza. Se rechaza. Muy bien. Retraso. ¿Podemos votar esta parte o no? ¿O no se puede? La indicación que agrega. Sí. Sí, es simplemente, si les parece, podemos votarla. Agregar una letra L, como ya no está la H, va a pasar L, que diga que una de las medidas es la prohibición de cambio de la naturaleza de sus funciones o el lugar de trabajo donde se desempeña. El problema es que se rechazó ya el artículo. Claro, habría que incorporar otro artículo ya. Sí, presidente. Sí. Diputado Soto. Sí, lo que ha fracasado por falta de quórum es la idea de tener una protección al denunciante en materia penal. Pero en materia administrativa hay distintas medidas de protección ante represalias, hostigamiento, que están en el artículo 8º. Y esa no la hemos votado, entiendo. Está pendiente. Está pendiente. Está pendiente porque el Ejecutivo va a traer una propuesta. Ya. Muchas gracias. Sigamos, por favor. Artículo 15. Sí, es accesorio del artículo 14, así que se cae. ¿El artículo 15? Ya. Claro, porque tiene que ver con el proceso penal, concesión y tramitación de las medidas de protección Ya. del proceso penal. Se entiende rechazado por idéntico quórum. O sea, por falta. Sí, presidente, no puede sobrevivir sin la aprobación de las medidas del artículo 14. Claro, o sea, se rechaza por incompatible. A continuación, presidente, está la indicación número 34, que es del Ejecutivo, para intercalar un título quinto también, que dice así: disposiciones finales, artículo 13. Las disposiciones de esta ley también serán aplicables a las denuncias por hechos constitutivos de faltas administrativas en los que tuviera participación alguna de las siguientes entidades o su personal. A. Las personas jurídicas sin fines de lucro creadas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes del DFL 1/2005 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.175 del Ministerio del Interior. Claro, son las corporaciones municipales. Sí. Ya. Es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. O B. Las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o en las mismas condiciones, representación o participación, siempre que no estén contenidas en el literal A del artículo 1 de esta ley. Con todo, no serán aplicables las disposiciones contenidas en el título 4 al personal que preste servicios en las instituciones referidas en el inciso anterior. El trabajador, artículo 14, forma parte del nuevo título 5, el trabajador regido por el Código del Trabajo que ha sufrido represalias con motivo de una denuncia en los términos planteados en el título 2 de esta ley, podrá reclamar la afectación de sus derechos conforme a las disposiciones de dicho código. Sí. Veamos los suméritos después del 14. Muy bien, entonces, respecto del artículo 13, se ofrece la palabra. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, esta es una indicación que el Ejecutivo hace, que tiene dos artículos en la proposición y que recoge parte de las inquietudes que hubo en la discusión cuando, en general, hablamos de los órganos comprendidos en el canal de denuncia. Es decir, quienes pueden estar también incorporados dentro de este estatuto que protege las denuncias que se realicen en su ámbito. Y por la forma como estaba planteado, habían quedado algunas
algunos organismos como los municipios o las corporaciones de desarrollo regional, de desarrollo comunal, por mencionar alguna, fuera por precisamente la forma como se había estructurado nuestra iniciativa. Pero compartimos, como lo dijimos entonces, la necesidad de ampliar el espectro de quienes pudieran estar incorporados dentro de este canal de denuncia. Y específicamente se incorporan las corporaciones municipales, las corporaciones de desarrollo regional y toda otra persona jurídica en que el Estado tenga participación o propiedad mayoritaria. De esa manera, me parece que se hace una propuesta bastante amplia que permite tener la tranquilidad de que en el espacio donde el Estado tenga responsabilidad o participación mayoritaria, y ciertamente en el ámbito municipal completo, municipal y regional, están incorporados dentro de esta normativa. El artículo 14 lo que hace es señalar que en algunos de estos servicios públicos o algunas instituciones públicas hay, o corporaciones, personas que están bajo el contrato de trabajo y por lo tanto no estarían beneficiadas por estas normas, en cuyo caso lo que abrimos es la posibilidad de que el trabajador entienda que en ese caso, como no está dentro, no es personal, por así decirlo, no es un funcionario público, que sí pueda efectuar una denuncia en los términos planteados en el título segundo de esta ley, pero de acuerdo a las disposiciones del Código del Trabajo, es decir, recurriendo a la tutela laboral, con lo cual queda protegido en ese ámbito por la extensión que estamos haciendo por esta vía de su situación. Es lo que puedo informar, presidente. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Presidente. Diputado Leonardo Soto. Sí, quisiera hacer una consulta al Ejecutivo respecto del alcance del artículo 13 en el enunciado. Establece que las disposiciones de ese título van a ser aplicables a las denuncias por hechos constitutivos de faltas administrativas, en los que tuviera participación alguna de las personas que más adelante señala, pero define el hecho materia de la denuncia solo hechos constitutivos de falta administrativa. Y cuando se define esa materia en el canal de denuncia, que es objeto principal de este proyecto de ley, que está en el artículo segundo, tercero, esta ley define la materia que justifica toda esta protección de manera mucho más amplia. Dice, se crea un canal de denuncia a efecto de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de falta administrativa, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción o que afectaren o pudieran afectar bienes o recursos públicos en los que tuviera participación personal, etcétera, etcétera. Quiero saber si es la misma materia que está sujeta a la protección de este canal cuando se trata de estas asociaciones, por así decirlo, un poco más lejanas de la administración pública, que la del centro de la preocupación de este proyecto de ley. Si la expresión que se contiene en el artículo 13, denuncias por hechos constitutivos de falta administrativa, es idéntica en amplitud a la del resto del proyecto de ley. Gracias, diputado Soto. Se ofrece la palabra por si hubiera más comentarios o preguntas, o si no, de inmediato, diputado Velázquez, y después le damos la palabra al ministro para que conteste todas las preguntas. Diputado Pedro Velázquez. Gracias, presidente. Solamente adherirme a lo señalado por el diputado y colega Soto, en el sentido de que esto son faltas administrativas. Hoy día lo comentamos con el señor ministro de Justicia en alguna oportunidad, de que el gran problema que hay hoy día no es propiamente tal en las municipalidades u otros servicios, son en corporaciones que son sin fines de lucro, que se crean como de la cultura, el deporte y otras que finalmente se contratan, se generan proyectos que no van a la realidad, y también hay fundaciones, corporaciones que se dedican justamente a eso y que reciben también recursos del Estado a través de subvenciones o proyectos. Pero si son falta, la verdad las cosas es que está muy bien expresado como declaración de principio, pero en el fondo nos ataca
lo que debería efectivamente ocurrir. Por lo tanto, creo que este artículo le falta sustancia, en el buen sentido de la palabra. Eso dicho, señor presidente. Muy bien, gracias, diputado Pedro Velázquez. Diputado Soto. Presidente, se me queda una observación. En el artículo 13, inciso final, después, a continuación de los literales donde habla a qué tipo de asociaciones o corporaciones se aplica, dice al final, con todo, no serán aplicables las disposiciones contenidas en el título 4 al personal que preste servicios en las instituciones referidas en el inciso anterior. Hay una exclusión de ciertos servidores de esas corporaciones que me gustaría que precisara el ministro. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué precisamente el personal que presta servicios, que el único que puede darse cuenta de las irregularidades, no va a tener la protección que aquí aparece? Gracias, diputado Soto. Entonces le ofrecemos la palabra al ministro Larraín para que pueda contestar las interrogantes. Gracias, presidente. Respecto de la primera observación, Tiene la palabra. perdón. ¿Me dio la palabra, presidente? Ministro, ¿nos escucha? Sí. ¿Me escuchan ustedes a mí? ¿Tiene la palabra? Sí. Adelante. Gracias, presidente. Las inquietudes que ha manifestado el diputado... Ministro, tiene la palabra. Parece que está sin audio, está muteado. No, acá se escucha, en Zoom se escucha bien el ministro. Quizá hay una diferencia con el audio de la sala. No, acá no se escucha nada. Bueno, no sé cómo resolver este tema, presidente. Ahora sí, ministro, lo escuchamos perfectamente. Gracias, presidente. Bien, me hago cargo de las inquietudes que han manifestado los diputados Leonardo Soto y Pedro Velázquez respecto del alcance que tiene este inciso primero. Y yo creo que tienen razón y sería más preciso hacer quizás una referencia a lo que se señala en el artículo segundo para que no haya sombra de duda y no se entienda que esto está reduciendo el tipo de conducta o hecho constitutivo de la protección. Y en ese sentido, yo quisiera hacer una sugerencia, si les parece, de redacción para precisar este inciso primero, del siguiente tenor. Las disposiciones de esta ley también serán aplicables a las denuncias por hechos constitutivos de faltas o infracciones administrativas en los términos previstos en el artículo segundo. Es decir, hacemos en esta primera parte, en este inciso primero, una referencia a lo que ya está aprobado en el artículo segundo y que recordaba el diputado Leo Soto, que es más amplio desde el punto de vista de qué es lo que va a poderse denunciar como hechos constitutivos de aquello que va a ser protegido, ¿no? Aquello que va a ser cuidado por esta ley. Y esta es una fórmula que creemos puede resolver esta materia, hacer extensiva en el fondo y referida al artículo segundo lo que estamos tratando de proteger por esta vía. Una sugerencia concreta para resolver la inquietud que compartimos de los diputados Soto y que el diputado Velázquez de otra manera decía le falta sustancia. Bueno, aquí yo creo que completamos esa situación. Y el inciso final lo que hace es precisar que respecto de estas personas, como no son funcionarios públicos, no se les pueden aplicar las medidas preventivas que dicta la Contraloría General de la República. En ese sentido tiene una limitación por la naturaleza jurídica de la relación laboral. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. El diputado Soto nos va a colaborar ahí con una indicación para redactarlo en los términos planteados. Sigo ofreciendo la palabra.
Diputado Soto. Sí, quisiera que me pudiera precisar el ministro por qué están excluidos de la protección las personas que pudieran denunciar actos de corrupción que son servidores externos, entiendo, a las corporaciones o asociaciones municipales, personas que prestan servicios honorarios, porque igualmente ellos están en condición de detectar precisamente falta administrativa, actos de corrupción, pero a pesar de aquello no van a poder estar sujetos a este tipo de resguardo. Yo recuerdo que tratándose de la administración pública, también hay personas que están sujetas a honorarios, que prestan servicios de manera parcial y que sí van a tener la protección de este estatuto. No veo que haya mucha diferencia respecto de las personas que prestan servicio a las corporaciones municipales de educación, salud o lo que sea, con las personas que prestan servicios al Estado y que sí están sujetos a la protección de este estatuto. Yo no sé si el ministro lo ve de la misma manera o si tiene alguna justificación. Gracias, diputado Soto. Diputado Andrés Lonton. Presidente, a ver, yo no sé si le podría contestar tan bien como lo podría hacer el ministro, pero las corporaciones de derecho privado externalizan algunos servicios. Por ejemplo, el servicio de aseo. Contratan y licitan una empresa, por lo tanto, no los contratan directamente ellos. No, ellos no contratan a la persona. Cuando hay un contrato de honorarios dentro del servicio, una corporación, que son de derecho privado, los contrata directamente la corporación. En este caso se externaliza el servicio, es decir, la empresa contrata a la persona que va, en este caso, en este ejemplo, a hacer el aseo a la determinada corporación. Por lo tanto, no está contratada por el servicio. Está contratado por una empresa externa que se ganó o se adjudicó una licitación y en definitiva está prestando un servicio a una determinada corporación. Eso creo yo, no sé si será así, si el ministro nos podría clarificar mejor. Gracias. Muy bien. Diputada Catalina Pérez tiene la palabra. Aprovechando que después va a contestar el ministro, a mí me gustaría también consultarle respecto de una indicación que vamos a ver luego en el artículo 11, que nosotros presentamos en su minuto, me parece que es la indicación número 30, si no me equivoco, que dice relación con la protección de estos mismos funcionarios en caso de que luego decidan entrar a la administración pública. La extensión, en el fondo, de la protección de una persona que en ese momento no es parte de las entidades que están regidas por esta ley, pero que luego deciden entrar, en el fondo. Que, insisto, lo vamos a ver luego porque entiendo desde el gobierno se va a presentar una indicación en particular al 11, pero que a mi juicio se relaciona con esto y también con el artículo siguiente que luego vamos a discutir, el artículo 14. Entonces, ¿cuál es la relación también que se establece ahí en términos de la extensión de esa protección? Gracias, diputada Catalina Pérez. Le ofrecemos la palabra entonces al ministro para que pueda responder. Gracias, presidente. Respecto de esta última, del último alcance, es parte de lo que está pendiente de aprobar, la indicación 30 de la diputada Catalina Pérez, respecto de la cual hemos manifestado que es una indicación que la comisión podría votar sin problema, ¿no? Ahora, respecto de esto más específico, que es una precisión bastante técnica, sobre la cual se insiste en una precisión, quisiera pedirle, presidente, que le ofreciera la palabra a Rocío, que pudiera tal vez explicar mejor este aspecto, porque tiene un cierto alcance técnico que requiere una precisión muy clara para no cometer errores. ¿Sí le parece? Muy bien, le ofrecemos la palabra a la abogada señora Rocío González. Muchas gracias, presidente. En relación a lo consultado por los parlamentarios, quisiera hacer la siguiente precisión. Lo que ocurre es que en este proyecto de ley estamos refiriendo a dos grupos de instituciones que, sin perjuicio de ejercer función pública, tienen una naturaleza jurídica que es distinta. Las instituciones a que hace referencia el artículo 1 del proyecto de ley son aquellas instituciones que la Ley General de Bases de la Administración del Estado califica como integrantes de la administración pública. Son aquellas que están creadas por ley, que tienen funcionarios públicos, que sus funcionarios públicos tienen una relación laboral de derecho público con el Estado y que además están sujetos a los derechos y obligaciones que establece la Ley General de Bases de la Administración. Por ejemplo, los funcionarios públicos estamos sujetos a responsabilidad administrativa y por lo tanto podemos ser objeto de sumarios, aparte de las responsabilidades civiles y penales que pueden aplicar respecto de un hecho, y además el órgano al cual podemos ejercer por ley, por la Constitución, para efecto de hacer ejercicio de nuestros derechos, es la Contraloría.
Por otra parte, tenemos otro grupo de instituciones que no tienen la calidad de órganos de la administración del Estado. Es más, la Ley de Bases Generales de la Administración expresamente así lo señala. No obstante ello, este grupo de organismos, no obstante tener una naturaleza jurídica de derecho privado, ya sea como sociedades, como corporaciones, como fundaciones, ejercen función pública. Tienen una naturaleza sui generis, entonces, sin perjuicio de ser sujetos de derecho privado, ejercen atribuciones que normalmente ejercen los servicios públicos. Y estos organismos son los que la doctrina nacional ha denominado la administración invisible. Son a estos organismos a los que estamos haciendo referencia en este artículo. Respecto de estos organismos, hay que tener claro que tienen, además de una naturaleza jurídica distinta, una situación distinta, por ejemplo, respecto de quienes desempeñan funciones en ellos. Quienes prestan funciones, por ejemplo, en una corporación municipal o en una corporación de desarrollo profesional, son trabajadores que tienen una relación de derecho privado laboral con estos organismos privados. Estos sujetos no tienen las obligaciones de los funcionarios públicos porque no les es aplicable la Ley General de Bases. Por ejemplo, ellos no están sujetos al principio de probidad. Respecto de ellos no se puede iniciar sumarios e investigaciones administrativas. Por lo tanto, tenemos que adecuar, sin perjuicio de que, de acuerdo a lo conversado y a lo discutido hasta este momento, es imprescindible incluir dentro de este canal de denuncia a estos organismos, dada la función que cumplen, tenemos que adecuarnos a las naturalezas específicas de estos trabajadores, que son servidores públicos pero no son funcionarios, y de estas instituciones. Y también tenemos que armonizar los mecanismos de protección con las facultades que nuestra legislación le otorga a los tribunales en materia laboral y a la Dirección del Trabajo, por ejemplo. Dada que estas son relaciones laborales, por ejemplo, no podemos pedirle a la Contraloría que revise aspectos de legalidad o que establezca mecanismos de protección ex ante, como los que estamos estableciendo a favor de los funcionarios públicos o de los servidores públicos honorarios. Aclaro también que quien se desempeña como honorario en un organismo de la administración del Estado, el servidor a honorarios de un ministerio no está en exactamente la misma calidad jurídica que un servidor a honorarios de una corporación de derecho privado. Dadas estas diferencias técnicas, es que respecto de estos otros trabajadores de la administración invisible a que hace referencia el artículo 13, nos estamos remitiendo a las normas generales del derecho laboral para mantener la competencia de los tribunales laborales a través de los mecanismos de tutela que establece la ley y la Dirección del Trabajo en su caso. Muchas gracias. Hay algo que no entiendo ahí. O sea, yo entiendo que la Contraloría ha determinado que los trabajadores y trabajadoras que trabajan, por ejemplo, en una corporación municipal, cumplen labores públicas, funciones públicas, más allá de que no sean funcionarios públicos. Y desde ese punto de vista, se le aplica, por ejemplo, la obligación en términos de los principios de probidad. Entonces, no entiendo cómo pueden estar sujetos o cómo puede ser entendido desde la Contraloría como quienes ejercen funciones públicas, estar sujetos a principios de probidad, pero no estar sujetos a la serie de protecciones que queremos establecer en esta ley. Entonces, no entiendo ahí cuál es el criterio que se busca aplicar. Diputada Pérez, diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, pareciera que tenemos una diferencia de criterio en cuanto a quiénes se va a aplicar esta estatuto de protección, porque hoy día las corporaciones municipales que yo conozco, casi en el 100% están compuestas de funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Y por consiguiente, si me están diciendo acá que por tener una condición de trabajador sujeto a norma de derecho privado, como es el Código del Trabajo, no están sujetos a esta norma, o estarían sujetos a esta protección, pero de una manera que tampoco se expresa, no sé de qué manera puede ser útil o puede ser real un estatuto de protección al denunciante en esas organizaciones. Yo creo que hay que precisar un poquito más, que no basta con señalar que estas normas van a regir para las corporaciones municipales o para las empresas en que tenga participación el Estado. Yo creo que hay que hacerse cargo de la particularidad que tienen los servidores que laboran en su interior y que pueden detectar. Y muchas veces ahí hay una abundancia de casos de corrupción mayor que en la administración pública y sin embargo no estarían incluidos dentro de este estatuto de protección. Muy bien, gracias diputado Soto. Diputado Andrés Lonton. Gracias, presidente. Sí, bueno, me di cuenta que estaba equivocado con la respuesta, diputado Soto.
Pero sí, yo entendiendo que la naturaleza jurídica es distinta, que son contratados por el Código del Trabajo y en definitiva la Contraloría lo que fiscaliza es el buen uso, el buen o no uso de los recursos públicos. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de que hay como una, y la palabra lo dice, una administración invisible en que en el fondo es una nebulosa que a la Contraloría le ha impedido ir más allá de lo que debería ir, sobre todo lo que tiene que ver con denuncia y lo que pasa internamente en estas corporaciones de derecho privado que están en una nebulosa que al final termina quedando, pareciera ser, en tierra de nadie. Mi pregunta es la siguiente. Entendiendo que este es un estatuto de protección del denunciante y que en definitiva, si bien estos funcionarios están contratados por el Código del Trabajo, desarrollan una función pública en razón de que están utilizando recursos públicos. Mi pregunta es la siguiente. Si se rigieran por la tutela laboral del Código del Trabajo, ¿tendrían o tienen iguales o similares protecciones a las que tendrían los trabajadores en virtud de la aprobación de esta ley respecto a la protección del denunciante? Porque si no es así, van a quedar en una situación absolutamente desmejorada, porque como se les está excluyendo de esta ley, como se les excluye de esta ley, mi pregunta es, ¿existe una situación de protección al denunciante en el caso de ser de corporaciones de derecho privado si lo excluimos expresamente de esta ley? O sea, ¿van a seguir quedando desprotegidos? ¿O el Código del Trabajo al día de hoy establece una protección del denunciante tal cual nosotros la vamos a aprobar en este Congreso? Eso. Gracias, diputado Longton. Bueno, sí, diputado Marco y Lavaca. Sí, presidente, en el mismo sentido de lo que acaba de señalar el diputado Leonardo Soto. Estas corporaciones generalmente, y en particular en los gobiernos regionales, no tanto en el nivel municipal, porque en el nivel municipal no manejan tantos recursos. Ya efectivamente, muchas veces es mucho más peligroso respecto a los gobiernos regionales, porque el gobierno regional muchas veces traspasa una cantidad importante de recursos del FNR a las corporaciones regionales de desarrollo productivo para, en definitiva, saltarse muchas veces la burocracia del aparato público. No digo que los municipios tampoco lo hagan, sí, también lo hacen, pero el impacto es muy alto. Y allí, cuando se elimina y no le son aplicables todas las disposiciones contenidas en el título cuarto, la primera disposición contenida en el título cuarto dice relación con la obligación de denuncia. La primera, es decir, ellos no están obligados a denunciar. Entonces, claramente allí, si bien le estamos incluyendo, le estamos diciendo, ¿sabe qué? Lo incluimos, pero ustedes no tienen ningún deber de denuncia. ¿Ya? Que también está, insisto, en el primer artículo del título cuarto. Gracias. De acuerdo. Diputado Pedro Velázquez. Sí, presidente, yo creo que es la hora, y por su intermedio, que el actual gobierno pueda tomar lo que aquí se ha señalado como una situación que va mucho más allá también y que es grave, porque son miles y miles los millones de pesos que son del Estado, que llegan, por ejemplo, a los gobiernos regionales, a los municipales, y después con acuerdo tanto del CORE como de los concejales, van a distintas corporaciones. Y hay situaciones que muchas veces escapa, y la Contraloría lo único que revisa en estas corporaciones es si se gastó bien o no se gastó bien, pero si se gastó bien y yo muestro la factura y veo la actividad es todo, pero ¿qué pasó más allá? La Contraloría no investiga. Y yo quiero tomar un caso muy que es noticioso. Ya aquí se ha tratado de sacrificar al actual alcalde de Valparaíso, al alcalde Char, de una situación donde los medios de comunicación señalan un poco más que él es el responsable. Y al momento de él de solicitar la renuncia a quien es la responsable de esta corporación, la propia responsable señala a los medios de comunicación que lo que se hizo hay que verlo mucho más de fondo, es decir, disculpando la expresión, podría haber habido un funcionario de esa corporación que, viendo que los recursos CEP se estaban gastando en otra cosa, podría haber hecho la denuncia oportunamente.
Pero lamentablemente, como no hay ninguna norma, muchas veces el funcionario agacha la cabeza y deja que que esto ocurra. Y eso hace finalmente responsable a la máxima autoridad, como puede ser el día de mañana un ministerio, un intendente, etcétera. Pero sí que hay una especie, me van a disculpar la expresión, una especie de lavado de dinero en corporaciones, las hay. Y eso no nos permite a nosotros quedarnos ciegos sin mirar. Hay corporaciones regionales donde no sabemos cómo se invierten esos recursos y que finalmente gastan, disculpa la expresión, más que un ministro de Estado en gastos reservados. Presidente, por lo tanto, creo que es importante que lo que han dicho los demás colegas es que estos funcionarios también tienen que tener protección, si no de lo contrario estaríamos dándole un saludo a la bandera a todos estos actos de corrupción. Muy bien. Vamos, muchas gracias, diputado Pedro Velázquez. Voy a hacer una propuesta, recogiendo lo que ha sido la discusión, que podamos votar el artículo con la precisión que hizo el ministro, que recogió el diputado Leonardo Soto en su indicación, es decir, aludir a las faltas administrativas o infracciones disciplinarias en los términos del artículo segundo de esta ley, y votar aparte el inciso final, que es lo que genera más dudas, de manera que no comprometer la aprobación de todo el artículo. ¿Le parece? Sí, con exclusión del inciso final. El inciso final lo podemos votar aparte, si quieren. ¿Les parece? Entonces, señor secretario, tome la votación, repito, del artículo 3. Presidente. La indicación del diputado Soto y vamos Presidente. a votar aparte el inciso final. Señor ministro, lo escucho. Sí, muy breve, porque me parece bien el camino que usted sugiere. Solo quiero hacer dos precisiones. Primero, que este ministro, por lo menos este ministerio, no tiene gastos reservados para los efectos de lo que señalaba el diputado Velázquez. Un comentario de paso nomás. Pero en lo fundamental, quizás porque se hace difícil de entender lo del inciso final de esta disposición, es que dice no serán aplicables las medidas del título cuarto, porque están pensadas para funcionarios públicos en forma más tradicionales. Por ejemplo, no puede ser objeto de precalificación anual, no ser traslado de localidad de la función. En realidad, los artículos 8 y probablemente el 9 son aquellos a los cuales se refiere la prohibición. Si nosotros aprobáramos la norma del artículo 11 que queremos incorporar en una próxima discusión, un título distinto, si finalmente consensuamos una fórmula en ese camino, deberíamos a lo mejor decir no serán aplicables las disposiciones del artículo 8 y 9, 8, 9 y 10, no sé, porque esos están definiendo un perfil de funcionario público que no es el que está en esta disposición. Aquí lo que queremos primero es ampliar la posibilidad de las denuncias a las corporaciones municipales, regionales y a toda persona jurídica en donde el Estado tenga una participación mayoritaria o igual al 50%. Ese es como el primer objetivo de esta disposición, ampliar el canal, que no estaba incorporado, y es necesario hacerlo porque por esa vía, como se sabe, hay mucha corrupción. Y la segunda es qué protección le damos aparte de la reserva de identidad, como ocurre, por ejemplo, cuando un particular denuncia. Cuando un particular denuncia, se le dan medidas, pero no le podemos dar a ese particular la protección de medidas que la Contraloría le puede dar a un funcionario público, porque es un sujeto particular, es una persona del mundo privado que conoció y denunció. No puede tener estas medidas preventivas que están pensadas para un tipo de funcionario que no es el que en algunos casos van a tener las personas que trabajan en esta institución. Ese es el sentido de esta disposición, de este inciso final, que podría a lo mejor no referirse al título cuarto entero, sino que los artículos 8, 9 y 10. Lo señalo como una contribución para cuando se vote ese inciso. Muy bien. Vamos entonces a votar el resto del artículo, señor secretario. Salvo el inciso final. Claro, que lo vamos a dejar pendiente. Sí. Leo, presidente, cómo quedaría el encabezamiento donde se insertó la indicación por favor. Las disposiciones de esta ley también serán aplicables a las denuncias por hechos constitutivos, y aquí viene la indicación de faltas administrativas o infracciones disciplinarias en los términos del artículo segundo de esta ley, y en los que tuviera participación alguna de las siguientes entidades o su personal.
Así que haría el encabezamiento. Muy bien, tome la votación, por favor. Muy bien. Don Jorge Alessandri. Lo vamos a dejar pendiente. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Gabriel Boric. Diputada Sicardini. Don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. Doña Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. A favor. Diputado Gutiérrez. Doña Marcela Hernando. Don Marcos Silavaca. Por la afirmativa. Don Andrés Longton. Señora Karin Luke. Karin Luke, no. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Doña Catalina Pérez. Diputada Joana Pérez. Don René Zafirio. Don Raúl Saldívar. Dígame, a favor. No, era una cosita cortita. Joana Pérez. Para diputada Pérez, sí. Sí. Sí, a favor. Gracias, diputado. A favor, gracias. ¿Problema, no? Don Raúl Saldívar. Apruebo, señor secretario. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Gracias. Don Pedro Velázquez. A favor. Unanimidad. Muy bien, entonces vamos a dejar pendiente el inciso final. Le vamos a pedir al ministro que mande. Faltó el diputado Hugo Gutiérrez, por favor. Don Hugo, sí. Sí. Ya, muy bien. Se suma su voto. No me salten los diputados de Constitución, por favor. Ya. Por favor, sí. Muy bien. No, sí. Oiga, ya, entonces vamos a dejar pendiente el inciso final. Le vamos a pedir al ministro de Justicia que nos envíe una minuta explicando bien el tema, aclaratoria. Y yo le quiero hacer una propuesta a la comisión, abusando de mi rol circunstancial como presidente de esta comisión unida, que pudiéramos partir los jueves un poco más temprano a las 15 horas, con el objeto, claro, pero en la medida que la sala termine media hora antes, porque con 1 hora y media de sesión no alcanzamos a avanzar en nada. Si no, vamos a aprobar un artículo cada sesión, no sale. Acordado. A las 15 horas, muy bien. No he terminado la sesión. Y vamos a limitar el tiempo de la intervención a 1 minuto, particularmente al diputado Soto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.